En su trayectoria como periodista escribió en los diarios de la CGT de los argentinos entre los años 1968 y 1970. Fue redactor y colaborador de los diarios Clarín, Página 12, El Mundo, El Cronista Comercial y de las agencias Tenants Enterprise. También colaboró con la revista Confirmado, Primera Plana, El Periodista, El Argentino, Unidos, Debate, Noticias, entre otras. Exiliado en México, realizó estudios de posgrado en la maestría en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre los años 1985 y 1986, y en la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, entre 1984 y 1987. Actualmente es profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de posgrado en Historia de la Universidad de 3 de Febrero. El compañero Josami desempeñó distintos cargos legislativos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Entre los años 1993 y 1997 fue concejal. En 1996 fue convencional constituyente y al año siguiente fue electo diputado, cargo que desempeñó hasta el año 2000, en el que asumió como subsecretario de Vivienda. En 1991 fue distinguido con el premio Hellman Hammett, que otorga el Foro por la Libertad de Expresión de Nueva York a los intelectuales que sufrieron persecución política. En noviembre del 2007 obtuvo el premio Rodolfo Walsh, otorgado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional del Plata por el libro Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción. Actualmente es el director del Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti y sobre todo un amigo de los aeronáuticos, Eduardo Josami. Bueno, yo lo escuchaba a Victorio y pensaba en lo que él decía, que qué contentos que podemos estar nosotros, porque la verdad, él decía, que se siente orgulloso de estar militando en la CTA en este momento, me parece que tiene motivos para sentirlo. Yo me siento afortunado, es decir, algo que no parecía inimaginable en aquellos tiempos, no solo que pudiéramos estar viviendo este proceso de memoria, verdad y justicia como lo estamos haciendo, sino además en mi caso personal tener el inmenso desafío, pero la tarea también tremendamente grata de dirigir este centro en este espacio que, como sabemos, fue lo más característico del horror que vivió este país, y hoy pretendemos que signifique de algún modo todo lo contrario. Pero además de esto que tiene, discúlpenme haber empezado por una cuestión más personal, el tremendo significado que tiene, como él señalaba, este acto de la venida de los trabajadores, de los militantes, de los delegados sindicales a este espacio de memoria, y que podamos tener este debate que, como decía Victorio, tiene que ver con recuperar lo mejor de la experiencia que vivimos, pero también tiene que ver con discutirla, porque lo que nosotros queremos es que ustedes se apropien de esta experiencia. Y a nadie le gusta simplemente que le cuenten lecciones. Yo, por lo menos, cuando era un poco más joven que ahora, la verdad que los que venían a contarme cosas en el sentido de darme una lección me molestaban un poco, ¿no? Por eso me parece importante el modo como Victorio sintetizó muy bien en una exposición que fue relativamente corta, es decir, toda nuestra experiencia, pero también planteando siempre las dudas, los errores que se cometieron, las cosas que vale la pena revisar, porque me parece que esa es la manera más interesante de que podamos seguir avanzando en esta discusión. Yo voy a hablar no tanto de la experiencia militante, del movimiento obrero y de la lucha popular en esos años, porque me parece que el recorrido que ha hecho él es muy correcto y me exime de decir un montón de cosas. Voy a hablar más de por qué hoy nos parece tan importante esta idea de la memoria y por qué son fundamentales en este proceso político que vivimos las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero antes de eso,
permítanme hablar un poquito más de la última dictadura militar. Porque cuando nosotros pensamos en la memoria de la dictadura de los años 70, hay una contradicción que se nos plantea, una dificultad que se nos plantea. Por un lado, parecen que los crímenes que se conocen y que seguimos investigando son de una dimensión tal que van más allá de la comprensión del ser humano. Es decir, cuando uno ve lo que ha significado los secuestros, las torturas, las 1000 formas de la represión, la inhumanidad con que se desarrolló ese proceso, el desprecio que se ha tenido por la vida, por los familiares, por los valores más elementales, bueno, tiende a pensar que esto es obra de monstruos, es decir, de gente que no merecería pertenecer al ser humano. Y algo de verdad hay en eso, pero no es la parte más importante de la verdad. ¿Por qué digo que hay algo de verdad? Porque uno, aunque tenga 1000 explicaciones de carácter sociológico, económico, cultural, para explicarse por qué las cosas ocurrieron, es sano, es bueno, me parece, que en última instancia tenga un resto de capacidad de indignación. Hay cosas que no se pueden explicar fácilmente, porque este horror cometido por seres humanos nos tiene que indignar, nos tiene que parecer aberrante. Entonces, esto es bueno, pero deja de ser bueno si nosotros, en función de esta creencia de que hemos sido habitados por unos monstruos que cometieron todos estos crímenes, renunciamos a la capacidad de explicarnos por qué ocurrió esto en la Argentina. ¿Y por qué ocurrió en 1976 y no ocurrió 10 años antes, por ejemplo? Entonces quiere decir que tenemos que entender cuál fue el proceso socioeconómico, político que vivió la Argentina desde 1955 por lo menos, para ver cómo fue posible que se instalara un tipo de régimen político como el de la dictadura. Porque si uno quiere explicarse la dictadura, tiene que ver que hubo, antes de esta dictadura que hoy llamamos cívico-militar, que desarrolló una política represiva tan profunda, tan ambiciosa, que provocó una reestructuración regresiva de la Argentina tan grande, tan significativa, hubo otros intentos. Y vamos a llegar a la conclusión de que en realidad, para explicarse por qué fue así la última dictadura, tenemos que explicarnos las frustraciones de los proyectos anteriores, de los golpes militares anteriores. Cuando Perón fue derrocado en 1955, 2 meses después salió un número de la revista más tradicional de la cultura argentina, que era la revista Sur, celebrando la llamada Revolución Libertadora, es decir, el golpe que lo había derrocado Perón. Y muy interesante leer esa revista, un poco indignante también, ¿no? Pero el que pueda superar la primera sensación es muy interesante. ¿Por qué? Porque se ve qué convencidos estaban de que el peronismo y todo lo que ellos asociaban con el peronismo, que era lo que a nosotros nos gustaba del peronismo y nos sigue gustando, no las cosas que se pudieran cuestionar, se terminaba. ¿Por qué? Porque tenían una construcción muy simple. El peronismo era un invento demagógico del poder. Es decir, no es que la gente era peronista porque había compartido esa política de justicia social que se hizo en esos años, porque hubiera vivido en su experiencia, en la de su familia, las mejoras que se estaban viviendo, porque hubiera adquirido nuevos derechos, porque hubiera tomado una conciencia política. No, sino simplemente porque recibían prebendas desde el poder. Y además un discurso demagógico que confundía a todo el mundo. Ahora,
desalojado, pero del poder. Se terminaba con el discurso demagógico y por supuesto se terminaba también con las prebendas. Entonces el peronismo se tenía que terminar. Y tanto se lo creyeron, pero alguna duda tenían, y por eso resolvieron convocar a una elección. En julio de 1957 hubo una elección para reformar la Constitución Nacional. En realidad la reforma de la Constitución Nacional debiera ser algo importantísimo, pero a lo largo de la historia argentina siempre ha servido también para alguna cuestión política mucho más coyuntural. En ese momento lo que se quería saber era cuántos votos tenía el peronismo, porque se habían terminado creyendo su propio discurso. Esto suele ocurrir, ¿no? Ellos efectivamente pensaban, bueno, a lo mejor ya la gente no está con el peronismo. Y como además, mientras el movimiento obrero estaba en la resistencia muy activa, había algunos dirigentes políticos del peronismo, no todos, pero tampoco eran tan pocos, que negociaban con los militares, con otras fuerzas, para de alguna manera decir, bueno, podemos hacer un peronismo que ya no sea tan revulsivo, tan combativo. Tan bueno, peronista. Tan peronista. Se resolvieron hacer esta prueba. En esa elección se demostró que el peronismo seguía siendo muy fuerte, porque sin tener candidatos, sin poder presentarse, la mayor cantidad de votos fueron los votos en blanco. Más de 2 millones de votos en blanco. Y hubo casi tantos votos como los votos en blanco, votos por Frondizi, que más allá de lo que pasó después con Frondizi, en ese momento estaba como tendiéndole una mano al peronismo y hubo mucha gente que eligió votar a Frondizi. Entonces se dieron cuenta de que el país no había cambiado, de que 2 años de represión, de fusilamientos, de dirigentes sindicales encarcelados, de tortura, no habían producido un cambio tan significativo. Y ahí se quedaron sin política y fueron a unas elecciones, ¿no? La dictadura de Rojas, de Aramburu y Rojas, sabiendo que las iba a perder. Porque de alguna manera era imposible modificar esa situación que hacía de que aún desalojados del gobierno, sin poder presentarse con su propio partido, los peronistas seguían siendo mayoría. No les voy a hacer todo el largo recorrido de estos 18 años que llevan hasta 1973, pero como en el año 62 Frondizi tímidamente empezó a permitir que los peronistas se presentaran a elecciones y ganaron muchos distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, vino un golpe militar, lo desalojaron a Frondizi, y en el año 66 parecía otra vez, después de haber triunfado Arturo Illia en las elecciones y ocupar la presidencia, que el peronismo iba a ganar las elecciones siguientes que se venían en el 67 en la provincia de Buenos Aires. Y ese temor, sumado también, por cierto, a muchas cosas positivas que tenía el gobierno de Illia en términos de la ley de laboratorios que había sancionado y de otras medidas, y por lo tanto el rechazo del gran empresariado, provocaron otro golpe militar. Entonces ese golpe militar ya fue distinto al del 55 y al del 62, que ni siquiera fue un golpe militar, porque dejaron un civil en la presidencia, pero de hecho fueron las tropas las que lo voltearon a Frondizi. ¿Por qué era distinto? Porque ya no tenía el proyecto de volver a convocar elecciones más o menos rápido, porque no tenían ya la ingenuidad de pensar que el movimiento popular desaparecía simplemente porque se lo desalojara del poder. Entonces, hablaron de revolución argentina, Onganía hacía discursos que uno se asustaba de los discursos más que de la represión, porque la verdad es que al principio tampoco había tanta represión, después sí, pero en primer momento decía cosas como nosotros nos quedaremos 10 años si hace falta, ¿no? La política vendrá después de la transformación económica y de la transformación social. Parecía que era un larguísimo periodo que íbamos a tener que soportar
porque ellos ya tenían la idea, que después fue central en el golpe del 76, que había que cambiar la estructura de este país, que había que cambiar el modo de funcionamiento de la economía en este país, porque de lo contrario no era cuestión simplemente de dirigentes sindicales más combativos que otros, era una cuestión que si el movimiento obrero seguía siendo el centro de la vida social y política argentina, era muy difícil instalar el proyecto oligárquico, el proyecto del gran capital financiero. Y tomaron medidas por ese camino hasta que la reacción popular se expresó fundamentalmente, tomándolo como símbolo de muchas otras manifestaciones, con el Cordobazo en 1969. Y entonces ahí otra vez entraron en crisis, y se volvió a plantear incluso al interior de las Fuerzas Armadas la discusión, pero ¿podemos seguir profundizando esto? Y ya no sabía ni siquiera qué era seguir profundizando, porque el bloque de los empresarios se les empezó a partir. Había muchos empresarios que empezaron a decir, bueno, pero una política más de desarrollo del mercado interno. Hasta apareció Aldo Ferrer en ese momento como ministro. Y entonces vino la idea, que triunfó finalmente con Lanuse, de negociar con Perón, pero no para que ocurriera lo que ocurrió el 11 de marzo del 73, sino pensando que iban a poder, con el apoyo de algunos sectores del peronismo y de algunos sectores de la dirigencia sindical que tenían buena relación con Lanuse, que iban a poder encerrar al peronismo en una negociación en la que finalmente iba a complicarse, digamos así, con el proyecto de gran acuerdo nacional que concebía Lanuse, que pensaba que él iba a ser el presidente con ese acuerdo nacional. Eso tampoco resultó, porque la resistencia popular es el momento de las grandes pobladas de comienzo de los años 70, es el momento del desarrollo más fuerte de las organizaciones armadas, y llegó un momento que finalmente también tuvieron que reconocer la derrota de ese proyecto, porque cuando Lanuse termina convocando a elecciones el 11 de marzo en las condiciones en las que convocó, era obvio que sabía que el peronismo iba a ganar. Entonces, el golpe de 1976 nace del reconocimiento de este fracaso. Discúlpenme los que me lo han escuchado contar 10 veces, pero me parece que es muy importante. El general Alcides López Ofrán era como un símbolo de todo lo que representaron los golpes militares y la conjunción entre el ejército y el gran poder económico. Porque el general López Ofrán era presidente de Hacienda, bueno, lo sabe mejor que nosotros, pero además había sido jefe de Estado Mayor del Ejército. Y el general López Ofrán publicó un artículo en La Nación 2, en realidad, en 1974, cuando ya empezaba a deteriorarse la situación política, ¿no? Después de la muerte de Perón y cuando ya los militares, no los militares fundamentalmente, los grupos que promovieron el golpe, en el cual en principio la mayoría eran civiles, empezaban ya a pensar en una salida golpista. ¿Y qué dice López Ofrán en ese artículo? Dice, no podemos repetir la experiencia de él no decía la última dictadura, pero decía del periodo anterior, donde los presos políticos están en las cárceles, estudian, se alimentan y salen más fuertes en todos los sentidos, ¿no? Porque hasta más gorditos, pero además integrados a las organizaciones, más militantes, ¿no? No daba la solución. Ahora, era tan difícil pensar en los desaparecidos. Victorio decía, cuando yo entré a la cárcel no me imaginaba 6 años y medio. Bueno, era muy difícil en la Argentina imaginarse la magnitud de la represión que iba a venir después. Entonces no nos dimos cuenta, no supimos leer ese texto, que si cualquiera de ustedes lo lee hoy, sabiendo lo que pasó después, dice, bueno, pero este hombre estaba anunciando lo que iban a hacer. En realidad, ¿cuál es la manera de evitar que los presos
sigan viviendo, porque lo que él decía era eso, que no se podía dejar que, porque los presos políticos salen alguna vez a la larga. Entonces había que hacer esa tremenda sangría que provocaron, porque había que terminar con una generación, con un conjunto muy importante de gente, que eran activistas sindicales, militantes, y que efectivamente muchos de ellos habían estado presos durante la dictadura de Onganía hasta la noche, pero después volvieron a salir y se incorporaron a la militancia. Esto en relación con la represión, es decir, frente al fracaso de esas tentativas más limitadas de represión, digamos así, había que desarrollar una represión que no tuviera límite ninguno. Y esto explica esta monstruosa práctica de las desapariciones. Pero no era solamente una cuestión de represión, había que cambiar la estructura de este país. Porque este país, los autores que han analizado este proceso el periodo del 55 al 73, y varios autores que no tienen exactamente la misma orientación ni la misma mirada, coincidían en una figura, en un concepto que se llamó el empate hegemónico. ¿Qué quería decir esto del empate hegemónico? Quería decir que había una política dominante dentro de los sectores del gran capital, de los sectores de las clases poseedoras, pero que esa política no podía llegar a consolidarse, porque tenía en contra una mayoría social muy fuerte y además también tenía un sector del empresariado que tenía menos vínculos con el capital extranjero, que tenía más interés en el desarrollo del mercado interno y que entonces terminaba, ¿no?, en última instancia asociándose con el movimiento obrero, no para generar una alternativa superadora, una propuesta muy clara, pero sí para ponerle freno al otro. Entonces, ellos querían terminar con esta situación de empate hegemónico. ¿Y cómo había que terminar? Imaginando una sociedad donde los trabajadores y el movimiento sindical fueran muchos menos y fueran mucho más débiles, y donde la economía fuera mucho más concentrada, para que el poder de los grandes grupos económicos, del capital extranjero, de los bancos, de la oligarquía terrateniente más concentrada, fuera mayor. En última instancia, una sociedad más injusta. No lo dijeron así, pero si uno analiza los discursos de Martínez de Oz, va a llegar rápidamente a esa conclusión. Entonces, esto está dicho muy gráficamente por algunos autores que dicen, ellos querían cambiar un país donde la cúpula estaba dividida, porque había contradicciones entre el capital industrial, el capital agropecuario, el capital extranjero, el capital nacional. Todo eso tenía que cambiar y generar un nuevo empresariado, lo que Eduardo Basualdo llamó, y sigue llamando, en su momento el nuevo poder económico, ¿no?, que tuviera una capacidad indiscutida, que se convirtiera claramente en el sector dominante. Pero al mismo tiempo había que romper esa unidad que existía en la base de la sociedad. Porque aunque por supuesto que no todos eran peronistas, como señalaba Victorio, el aporte de otras corrientes, etcétera, en la resistencia popular, pero estaba claro que el peronismo constituía una identidad mayoritaria que era que unificaba a la gran mayoría del pueblo argentino. Y además ese peronismo estaba nucleado en torno a la organización sindical. Entonces, la CGT y el peronismo, más todo lo que se juntaba, digamos, junto con esa estructura popular, generaba una unidad política en la base de la sociedad, que en última instancia eso era lo que había que destruir. Y la política de Martínez Dios fue eso. Por eso esto es una dictadura cívico-militar, la que tuvimos desde el 76. No solo porque los civiles tuvieron que ver desde el principio en la gestación de la dictadura,
sino porque además esa dictadura respondía a instalar en la Argentina el proyecto económico-social que desde 1955 se venía planteando y que no se podía consolidar. Y después, como decía Victorio, tuvimos los 90. Ustedes saben que hay un libro de Martínez de Oz que se llama 15 años después, porque fue escrito en 1991, es decir, 15 años después del golpe, donde saluda al presidente Menem, porque dice, está haciendo las cosas que nosotros enunciamos, pero no pudimos llegar a hacer. Esto es extraordinario, realmente había que agradecerle, porque se murió Martínez de Oz, ¿no? Pero habría que darle un reconocimiento por haber escrito esto, porque la verdad que nos exime de un montón de consideraciones. Queda claro, es decir, lo que significó, como también decía Victorio, la aplicación del proyecto económico de la dictadura militar en condiciones en que solo lo podía hacer un gobierno que viniera del peronismo. Porque era un gobierno que venía con una legitimidad inicial. Y esa legitimidad inicial nos confundió a todos, en mayor o menor medida. Hizo que fueran necesarios muchos años para organizar una resistencia fuerte, colectiva a esa política. Ahora, yendo ya más concretamente al tema de la importancia de la memoria. ¿Qué pasó en los 90 con la memoria? Fíjense qué curioso, ¿no? Qué interesante. Es el momento de la absoluta hegemonía del gran capital en la Argentina, del proyecto neoliberal. ¿Será una casualidad que ese es también el periodo de los inductos? Y además de los inductos, es el periodo en que no se podía hablar de la memoria. Por supuesto, el movimiento de derechos humanos sí lo hacíamos, pero a nivel del discurso oficial, incluso también a nivel de la universidad, de la discusión intelectual, porque eso además fue un periodo donde en el mundo se afirmó la idea de que la historia, estábamos algo así como ante el fin de la historia, como se llamó más de un trabajo que se escribió en esos años. El fin de la historia, el fin de las ideologías, ni les cuento de la militancia política, es una cosa tan anacrónica que el que estaba en una fuerza política era porque quería ser concejal y ver si podía robar un poco, eso era lo que se decía, ¿no? O algún nostálgico que no se había dado cuenta que el mundo había cambiado y que entonces quería seguir viviendo como en los años 70, pero ese había que internarlo, no tenía ningún sentido discutir con él, ¿no? Entonces, esto, perdone que tengamos que ir saltando así tan rápido, pero es para ir dando algunas ideas para que podamos discutir. Esto explica por qué aparecen las políticas de memoria en el 2003. Porque ¿cómo iba a haber memoria en la Argentina de los 90 si la Argentina de los 90 era la Argentina de la derrota? Pero de la derrota además sin esperanza, porque nos llevó muchos años recuperar la posibilidad de la esperanza. Del mismo modo que en el mundo, no vamos a analizar eso ahora, pero después de la caída de los llamados socialismos reales, la caída del muro de Berlín, ¿cómo iba a haber memoria, cómo iba a haber reivindicación de la historia si la historia parecía que nos había engañado? Es decir, el mundo había creído con todas las cosas críticas y negativas y muy cuestionables que sabíamos que había en esos regímenes del socialismo real, en las que nos enteramos después, que a lo mejor eran mucho peores, pero que existía la posibilidad de una alternativa al capitalismo. Y parecía que el mundo de los años 90 nos demostraba que eso había sido una equivocación, no podía haber alternativa al capitalismo. ¿Ustedes se acuerdan? Menem recorrió el mundo, hizo 3 visitas, Felipe González, Gorbachov, y no me acuerdo, no sé si fue Farrila, y dijo, en todo el mundo se piensa lo mismo que pensamos nosotros. Se acabó, se terminaban las ideologías, las discusiones, solamente existía el neoliberalismo. Entonces, cuando nosotros remontamos ese pesado camino, cuando volvimos a poder pensar en alternativas al neoliberalismo,
Para eso tuvimos que pasar por la tremenda crisis del 2001-2002, ¿no? Entonces, otra vez aparece naturalmente esta reivindicación, esta preocupación por el pasado, esta idea de recuperar el pasado, las luchas populares, porque estamos viviendo un proceso de cambio. Y cuando uno tiene confianza en el futuro, naturalmente mira hacia el pasado. Pero cuando uno no tiene confianza en el futuro, porque parece que se cierran todos los caminos, entonces la preocupación por el pasado puede ser vista hasta como como algo que no se justifica demasiado, ¿no? Algo doloroso, sin sentido. ¿Para qué si nosotros no creemos que se pueda avanzar en este momento? Entonces, si esto es así, no es casual que Néstor Kirchner haya dicho lo que citaba también Victorio: yo no dejo las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. ¿Por qué? Porque las convicciones, en última instancia, tenían que ver con lo que él quería hacer. Si fuera simplemente la nostalgia del pasado, si yo le dijera, yo no puedo dejar hablar de la época que estuve preso porque me parece muy interesante, y bueno, está bien, ¿qué importa esto? Pero yo no puedo dejar de pensar en los años 70, porque eso tiene que ver con lo que todavía hoy creo que hay que hacer en la política argentina. Ahora me dirán ustedes, sorprendidos por esto que estoy diciendo, pero ¿cómo, Josami? Es lo mismo. El país de los años 70 es el país que tenemos hoy. No. Y la región, el continente que tenemos, menos tiene que ver todavía con los años 70. Porque en los años 70 nosotros vivimos un proceso de unidad latinoamericana frustrado. En realidad hubo en esa década dos proyectos de unidad latinoamericana. Uno fue el de Che Guevara. Las conferencias que se hacen en Cuba en 1966 y 67, después la presencia de la guerrilla en Bolivia, eso iba acompañado de un discurso de unidad latinoamericana. Era una unidad pensada en términos de transformación revolucionaria. Bueno, eso ya sabemos que fue derrotado. Hubo otro proyecto de Perón de unidad latinoamericana, que fue cuando dijo, el año 2000 los va a encontrar unidos o dominados. Y ese proyecto también se frustró. La dictadura militar vino de algún modo, esta dictadura y la de los otros países de ella, a frustrar esa posibilidad. Y hoy estamos viviendo un proceso importantísimo de unidad latinoamericana, pero en un continente que ha cambiado, donde nosotros tenemos el gobierno de los principales países de la región, ya digo nosotros en el sentido muy general, ¿no? Y donde además la situación internacional ha cambiado. No es la hegemonía absoluta de los Estados Unidos que podía voltear al gobierno de Allende de la manera más descarada, sin ni siquiera enmascarar un poco las cosas que hacía. Hoy es un gobierno de los Estados Unidos que siguen siendo muy poderosos, pero que han tenido que reconocer el fracaso de su política respecto a Cuba durante 50 años. Entonces, no estamos en lo mismo. Pero tenemos una identidad común que tiene que ver que cuando nosotros hoy hablamos, como lo hacía Victorio, y sospecho que lo hago yo también, con ese cariño de aquellos años, estamos reivindicando no todas las políticas que seguimos. Estamos diciendo, nosotros entonces creíamos que se podía cambiar la sociedad. Nosotros entonces creíamos que tenía sentido la militancia. Yo me acuerdo que en la revista Unidos, hacia fines de los 80, José Pablo Feynman publicó un artículo que decía: cuando yo estaba en la facultad, el que militaba era visto como un modelo, como una gente. Hoy, en la facultad, el que milita se lo mira como un boludo. Bueno, esa es la idea que en última instancia quería romper Néstor cuando dijo: yo que soy un dirigente, no lo dijo así él, pero que voy a ser el presidente de la nación, que soy un dirigente político elegido por el pueblo. Quiero reivindicar aquella experiencia de cuando quería
creía que el mundo se podía cambiar. Entonces, ¿quiénes son los que hoy dicen basta de memoria? Llevan 1 hora y media, gente que podría dedicarse a cosas más útiles, discutiendo sobre el pasado. ¿Por qué no piensan en el presente? Aerolíneas tiene déficit, diría alguno, y ustedes están discutiendo sobre el pasado. No, son incorregibles. Y efectivamente, sí, somos incorregibles. Porque si no discutimos el pasado, es porque no queremos cambiar el presente. En primer lugar, porque uno aprende del pasado. La experiencia de los 70, en algunos sentidos, tiene poco que ver con esta. Nosotros en los 70 estábamos metidos en un mundo donde casi el único lenguaje de la política era la violencia. Afortunadamente hoy, por lo menos por acá, porque en otros lugares del mundo la cosa es peor que entonces, pero por lo menos por estas regiones la situación es otra. Entonces, muchas cosas son diferentes. Pero uno puede aprender, porque el sectarismo que en los 70 produjo estragos, puede producir los estragos hoy. La actitud de querer resolver sin darle a los compañeros la posibilidad de discutir, de participar, causó estragos en los años 70 y podría también causar estragos hoy. La subestimación de los problemas, de que nosotros somos Gardel y resolvemos todo fácil, causó estragos en los años 70 y si lo hiciéramos también causaría estragos hoy. Entonces vale la pena estudiar. Vos decías que había que estudiar las derrotas, porque generalmente se aprendía más de las derrotas que de las victorias. Y nosotros no fuimos, a pesar de los anitos que estamos con Paulón ahora y de lo bien que nos acordamos de aquella experiencia, lamento comunicarles que no ganamos en aquellos años. Sufrimos un golpe muy duro. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que revisar, tenemos que pensar sobre eso. Pero al mismo tiempo tenemos que estar orgullosos de eso. Porque estamos orgullosos no de lo que hicimos nosotros, estamos orgullosos de pertenecer a una historia que hoy puede ser recuperada por el pueblo argentino. Entonces cuando se dice, hacen política con el pasado, claro que hacemos política con el pasado, porque el diario La Nación nos lo enseñó. El diario La Nación fue fundado en 1870 por Bartolomé Mitre. Desde entonces hace política con el prestigio, en otros sectores no tiene prestigio, pero entre los sectores dominantes sí, con el prestigio de ser el diario de Mitre. Y tienen razón, porque en última instancia están defendiendo una tradición. No es que sea exactamente igual al director de hoy que Bartolomé Mitre, que debía tener algunas condiciones más destacadas, digamos, que el actual director, que se llama igual, pero lo cierto es que el diario La Nación está sosteniendo una tradición que es la tradición liberal conservadora. Y entonces hace bien en referirse a Bartolomé Mitre. Y nosotros estamos defendiendo otra tradición que no está tan, digamos, definida, tanta precisión, porque ellos gobernaron mucho tiempo y nosotros menos, pero que es la tradición nacional popular argentina con todas las incorporaciones que a esa tradición nacional popular hacen las tradiciones socialistas, anarquistas, de la izquierda en general, del irigoyenismo, es decir, todo lo que hay de popular en la historia argentina en nuestra tradición. Y entonces tenemos que volver sobre eso y tenemos que reivindicar sobre eso, porque es una tradición, como decía también Victorio, es una historia que está trunca. Por otro lado, siempre la historia está trunca. Porque en una época algunos creyeron que había una estación final, ¿no? Íbamos a llegar a una sociedad donde ya no existía ni gobierno, ni Estado, ni contradicciones, una cosa tan aburrida que si uno lo piensa, no sé si valía la pena llegar hasta ahí. Pero después todos nos dimos cuenta que no era así, que la historia son avances y retrocesos, avances y retrocesos. Y entonces esa historia que está trunca y nosotros queremos seguir avanzando. Entonces cuando en la Argentina se dice, hay unos que piensan en el pasado y otros que quieren ocuparse del futuro, en realidad se está diciendo exactamente lo contrario de lo que es verdad. Hay algunos
que pensamos en el futuro y por eso nos seguimos nutriendo en el pasado. Y hay otros que quieren negarnos el futuro y por eso entonces prefieren olvidarse de la historia de las luchas populares en Argentina. Un filósofo alemán que tuvo que suicidarse antes que los nazis lo detuvieran y lo llevaran a un campo de concentración, era muy crítico de la política que habían tenido frente al nazismo la socialdemocracia y los sindicatos alemanes. Y él decía, ellos están convencidos de que caminan en el sentido de la historia. Entonces, no pudieron imaginar que iba a venir algo como el nazismo, porque el mundo iba para adelante y ellos adelante con el mundo. Y estos dirigentes socialdemócratas decían que había que preocuparse por el futuro. Y este filósofo, Walter Benjamin, les dijo, en realidad el mundo nunca avanzó por el altruismo de los que quieren preparar para sus nietos un mundo mejor. Eso también está. Pero el motor del avance del mundo es aquellos que quieren recuperar y saldar los dolores del pasado. Y bueno, y frente al avance del nazismo, esta preocupación por los nietos futuros de lo que creían que el mundo avanzaba naturalmente para adelante se reveló ineficaz. Y nosotros creo que hemos aprendido que el único modo de garantizar que vamos a ser firmes, consecuentes y hacer todo lo que tengamos que hacer para que este magnífico proyecto político que se inició en el año 2003 pueda seguir adelante y seguir profundizándose, es acordarnos cada vez más de los compañeros que en distintos momentos de la historia de la lucha popular argentina dejaron su vida por este proyecto. De ahí sacamos la fuerza. De ahí sacamos también no solo el empecinamiento, sino la capacidad para analizar la complejidad de las cuestiones. Cuando nos volvemos a preguntar muchas veces por las dificultades que tuvimos, por los errores que cometimos. Y como decía Victorio, para terminar, hoy estamos en un momento muy especial, porque estamos llegando hacia el fin de un periodo político, no de un ciclo político como pretenden algunos, porque acá el proceso de transformación que empezó en el año 2003 vino para quedarse. No es simplemente que ahora vamos a tener otro presidente que va a decir, bueno, está bien, un poco más moderada las cosas, no exageremos tanto, ya hubo demasiada memoria, ¿no? No pueden decir que no hicimos nada. Nosotros pensamos que este proceso debe continuar y profundizarse. Y hoy asistimos a una dificultad que no quería terminar mi exposición sin señalárselas, y también lo mencionó Victorio. Hay la justicia, que ha estado remisa en un principio, pero que después empezó más o menos a ponerse a tono para enjuiciar a los responsables fácticos, digamos, los represores directos, empieza a mostrar sus dificultades, su escaso interés por enjuiciar a los partícipes civiles de la dictadura militar. Esto no es una cuestión ni de venganza, ni de querer meter preso hasta el último de los argentinos, como dice algún tonto por ahí. Esto es pensar que la misma debilidad que podríamos tener para no animarnos a ponerlo preso a Blaquier o al dirigente de la nueva provincia de Bahía Blanca, al director del diario, que también fue absuelto en un fallo esta semana,
o a los responsables de las empresas transnacionales que suministraron la lista de los compañeros desaparecidos? Si nos tiembla la mano para seguir avanzando en eso, es en última instancia porque nos va a temblar la mano cuando tengamos que imponer frente a esos sectores del privilegio todas las transformaciones que todavía el país está esperando y en las que tenemos cada vez más optimismo porque somos conscientes de todo lo que avanzamos en estos 12 años. Entonces, no nos dejemos arrastrar a una falsa discusión. No hay exceso de memoria. Hay una sola discusión en la Argentina hoy. ¿Seguimos adelante con el proceso de transformación de este país? Si votamos porque sí, sabemos que tenemos también que profundizar cada vez más las políticas de memoria, verdad y justicia, que además de la importancia que tienen, son, como me gusta decir, perdonen, el reaseguro ético de este proceso. Porque si aquí hubiera un atisbo de impunidad, si aquí nos temblara la mano para seguir avanzando en estas cuestiones, ¿cómo podríamos seguir diciendo que este es un proceso de transformación? Justicia, verdad y memoria son tres patas indisolubles de una misma política. Y esa política, que fue la que llevó adelante, la que llevaron adelante Néstor y Cristina desde el 2003, tendrá que ser todavía por mucho tiempo el eje de cualquier proyecto transformador en la Argentina. Porque hicimos muchísimo, pero todavía es mucho lo que nos falta por hacer. Muchas gracias. Simplemente quería decir que me parece que este es un terreno en el que, a diferencia de otros, estamos un poco demorados en nuestra reflexión. Yo creo que el grupo, la central a la que pertenece Victorio, es decir, la CTA del presidio Hugo Yasky, parece que ha formulado, más o menos como lo hizo él ahora, una propuesta interesante que vincula la unidad de acción del movimiento sindical, que es una consigna que no puede abandonarse nunca, con la discusión sobre el modelo sindical y con la democratización, en última instancia, del movimiento obrero. Me parece que eso es fundamental. ¿Pero por qué digo que hay un cierto retraso? Porque, por ejemplo, el kirchnerismo en su conjunto, durante demasiado tiempo, se aferró a una situación inequívoca que podríamos identificar con Hugo Moyano. Hugo Moyano es un personaje muy especial, ¿no? Que tiene cosas que debieron ser reivindicadas, como su posición frente al menemismo en los años 90. Si nosotros íbamos a las movilizaciones, no solo con los compañeros de la CTA, sino con el MTA, es decir, el sector que preside Moyano. Y tiene otras que son bastante menos reivindicables, me parece, porque no está lejos de esta concepción del sindicalismo empresarial, que yo está bastante cerca o bastante adentro, y por otro lado, no es más fácil tratar de ganar una elección en el gremio de camioneros que en cualquier otro lado. Eso también, quédense tranquilos, que es bastante complicado. ¿Pero por qué digo que fue una situación equívoca? Porque de algún modo, en una situación de mucha debilidad política como la que tuvo Néstor cuando asumió con el 22% de los votos, y sin tener sectores del movimiento sindical que fueran naturalmente aliados, digamos, con este proyecto, Moyano garantizó un acompañamiento de la CGT al gobierno, que obviamente además era fácil, porque las medidas del gobierno iban en el sentido de las aspiraciones más básicas del movimiento obrero, y también cierta capacidad de movilización. De pronto, cuando se produce el enfrentamiento con Moyano, un enfrentamiento, que dicho sea de paso, Moyano muestra un proyecto político personal, una mirada sobre la situación política un poco desconcertante, porque salvo a él me parece que a nadie se le ocurría que el país de hoy diera para una aspiración presidencial de un dirigente sindical como Moyano. Se produce entonces un vacío, desaparece Moyano,
Moyano tiene una conducta muy criticable porque se va con los sectores más opositores a este gobierno, pero más allá de lo que haya hecho Moyano, que tampoco es tan importante hoy ya ese poder sindical de Moyano, lo cierto es que nosotros nos quedamos en una situación como si se hubiera destapado la cosa y vemos que, bueno, no somos tantos como creíamos, ¿no? Es decir, hay, por supuesto, un sector que la prensa llama la CGT oficialista, que respalda al gobierno, hay otros compañeros como los de la CTA de Boyaski que lo respaldan, creo que con más identificación con el proyecto transformador, pero en general el acompañamiento político del movimiento obrero a este gobierno es débil. Y eso tiene que ver no solo con la unidad o la falta de unidad por arriba, sino tiene que ver con la pérdida de representación de los sindicatos más burocráticos en las bases. Es decir, hay muchos sectores de la industria muy importantes donde la presencia de las organizaciones sindicales al interior de las fábricas es muy débil. Y entonces, como él decía, cuando nosotros pensamos en un mayor protagonismo político del movimiento obrero, no estamos pensando simplemente en que se unifiquen las cúpulas sindicales, estamos pensando en que el movimiento obrero recupere esa presencia política y social que tuvo en buena parte de la historia argentina moderna y que solo puede hacerse con una participación mayor de las bases, con una estructura más democrática y con la formulación, no lo dijo ahora, pero lo había dicho en su exposición, también de un programa político del movimiento obrero para esta etapa, que no es una etapa menos trascendente que las que dieron lugar a los programas de la Falda, Huerta Grande, la CGT y los argentinos, pero es una etapa distinta, no basta con repetir simplemente aquellos viejos. Compañeros. Muchísimas gracias, compañeros, por esta expresión. Agradecerle a Teo las palabras que ha tenido para con todos nosotros. Es un poco la experiencia y la enseñanza de vida que nos dan compañeros que antes que nosotros estuviésemos acá han estado antes que nosotros. Un poco la actividad de hoy era esta primera parte. Vamos a seguir con una segunda etapa del homenaje que va a ser en un ratito nada más. Pero bueno, para ir cerrando y un poco, no tengo nada más que agregar con todos los elementos y la síntesis que han hecho tanto Victorio Paulón como Eduardo Cosami, que vuelvo a pedir un fuerte aplauso por todo lo que nos han enseñado. Sabemos que los trabajadores en su conjunto tenemos que ser los herederos de esas banderas que levantaron otros y que no permitir que esa llama se apague, ese fuego sagrado que es lo que nos mantiene unidos y vivos a los trabajadores, ese ADN que cada uno de nosotros, cuando todos los días se levante y representa a sus compañeros, lo tienen a flor de piel. Es un poco lo que sintetiza la agrupación del Frente del Personal Aeronáutico, la cual somos integrantes, allá por el año 1994 cuando se creó. Todos los que empezamos a integrar esa agrupación lo hicimos con la idea de que teníamos el convencimiento de que podíamos cambiar las cosas, de las diferentes empresas en las que trabajamos. Y soy un convencido de que lo estamos logrando, pero nos queda mucho por conseguir, tenemos muchos desafíos por delante. Combatir la tercerización, seguir luchando para la adecuación de los convenios, mejorar las condiciones de nuestros compañeros de trabajo, pero sobre todas las cosas, dejar de fomentar la aristocracia entre compañeros trabajadores. Que no haya convenios colectivos donde haya sueldos polarizados, donde haya muchos que ganan mucho y otros compañeros que ganen poco. Ese es un compromiso que tenemos que tener todos cuando tenemos el criterio y la convicción de que tenemos que ser solidarios ante las diferentes situaciones que atravesamos cada uno de nuestros compañeros en el trabajo. Los más jóvenes, los más nuevos, unidos con los más antiguos. No digo los más viejos, pero los más antiguos. Todos somos parte de una unidad, los trabajadores. Y como parte de esa unidad, quiero terminar más que todo haciendo mención a diferentes luchas que hemos tenido los aeronáuticos. Luchas de conquistas sociales, conquistas aeronáuticas, conquistas de todos los trabajadores, como la recuperación de aerolíneas al Estado, la mantención de intercargo en el ámbito del Estado,
la mayor cantidad de afiliados que hemos tenido en tantos años, la participación y la inserción de nuevos compañeros de trabajo, de nuevos compañeros en la militancia, como son los compañeros de Aeropuerto Argentina 2000. Te pido un fuerte aplauso.